Después de muchos años, este chico, que ya no es tan chico, dice, bueno, yo lo denuncié a mi papá por abuso, pero en realidad mentí. Me obligaron a mentir, pero su papá estuvo preso. Y esta es la historia. La historia, sí. Y empezar a analizar un poco lo que pasó, Fátima. Ahí a está, ver. ahí lo tenés, sí, sí, haciendo ahí una está, declaración, mirá. Difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico e instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso. Bueno, Fátima, allí, bueno, está un poco contando su propia historia, ¿no? Argumentando por qué dijo lo que dijo hace 10 años, cuyo papá terminó preso, y 10 años después, ya más grande, ya un adulto, ni siquiera ya un adulto podemos decir, se confía y se dice, bueno, lo que dije no es así. En realidad esto empezó en el 2009. Claro. Son 3 hijos de ese matrimonio. El primero, en algún momento, quisieron hacerle decir que el papá lo había abusado, él no lo reconoció nunca porque dice que nunca pasó, le pasaron situaciones dificilísimas en la justicia, pero logró irse a vivir con el papá, el mayor, que hace 2 años escribió una carta que fue, el que haya leído esa carta no pudo no haber llorado, cuando él explica que él esperaba que fuera la justicia que decidiera por él y no que lo dejaran chiquito a él tomar decisiones que no podía tomar. No, claro. La justicia nunca decidió por él, terminó siendo él el que logró su resolución, digamos. Ahora viene el segundo de los hermanos, el del medio, que cumple ahora 20 años y dice, yo desde el 2009 que estoy diciendo que mi papá me abusó, pero escuchá lo que dice, me enseñaron a decir qué tenía que decir, me enseñaron a dibujar y qué no dibujar. Ah, mirá, fíjate claro. a qué punto. Bueno, justamente yo te quería hacer una pregunta con respecto a las pericias. Digo, siempre hay una denuncia de abuso, hay pericias correspondientes que se le hacen a los menores abusados en este caso, correcto, ¿verdad? correcto. O sea, dieron el resultado positivo. Sí, claramente... Digo, para que la justicia termine condenando a este hombre. Sí, no lo condenaron. En realidad él estuvo preso preventivamente 3 años. ¿Viste que me preguntaste? 3 años. Claro. 3 años. En el 2003 le hicieron el juicio oral y salió absuelto porque ni siquiera el fiscal se animó a acusar. Empezó en el 2009 y terminó en el 2023, no 2003, perdón, en 2023. Mirá la cantidad de años que este señor estuvo sometido a un proceso sin haber hecho nada. Por supuesto le destruyeron la vida, dejó el trabajo, lo excluyeron de un montón de lugares, estuvo detenido. Fátima, ¿te parece escuchamos el testimonio? Sí, claro, a ver, sí, escuchémoslo. Mi nombre es Tomás Guisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir en voz alta. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico e instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira. Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, que nos había lastimado, que nos golpeaba. Y yo, como hijo, creí lo que me decían. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Pero esa historia, con el tiempo, se transformó en una verdad emocional que no tenía sustento real. En consecuencia de esto, mi papá fue preso 3 años. 3 años preso el papá. ¿Entendés Ahora la está gravedad contando de lo la que historia, dice? sí, gravísimo. Él dice algo que terminé creyendo. Esta es la imposición de recuerdos, que siempre se habla en la parte de justicia de familia. Claro. Cuando el progenitor que tiene a su cuidado uno de los hijos le impone recuerdos de tal manera que terminan creyendo que son ciertos y lo confirman y lo reafirman hasta que son grandes. Pero para cuando esto sucede, que entienden que esto no pasó, lo que dicen que le sucedió no pasó, ¿cuántas vidas se destruyeron? Pues no destruyeron solamente la del papá, la del hermano mayor, la de él, y ambos hermanos dicen ahora que quieren salvar al más chiquito que sigue con la mamá, que sigue viviendo con la mamá. Hay un tercer hijo que todavía es menor de edad y que sigue viviendo con la mamá. Los Fátima, dos y dicen acá ahora... estamos viendo también
una situación intrafamiliar muy complicada entre el padre y la madre de estos chicos, obviamente, ¿no? Desde ya. Estamos de acuerdo, pero si no está la justicia para esto, ¿para qué estaría? No, claro. Porque si nosotros nos divorciamos y nos llevamos bien, no precisamos la justicia. En lo más Resolvemos mínimo. en un café No, por supuesto. cómo vamos a terminar nuestra historia, No ¿o así. no? Claro, si está la justicia, está para atender los temas conflictivos. Si Pero no ¿cómo- puede resolver los ¿Cómo, temas digamos, conflictivos. cómo no se descubrió que la madre, digamos, en este caso, era la que manipulaba al niño en ese momento? ¿Cómo no se llegó a hacer, digamos, una pericia quizás psicológica, no lo sé, de la madre? Primero, porque cuando pedís pericias psicológicas de las denunciantes, porque las madres terminan siendo las denunciantes porque los chicos son chiquitos, te dicen que no hay que revictimizarlas. Y vos le decís, pero si no es la víctima, es la denunciante. Yo quiero saber si el testimonio es real o no es real, Claro. y te lo niegan. Acá, cuando se llegó a la pericia, dio gravísimo el resultado. Ahí es donde la justicia empezó a retroceder. Pero habían pasado Claro, ya pasaron 8 años. O sea, claro. por eso estamos diciendo que hay que modificar la ley de... Mira, si modificáramos la ley de violencia familiar y estuviera impuesto para los jueces que dentro de los primeros 60 días se hicieran pericias psiquiátricas y psicológicas forenses, a ambos, no a uno, a ambos, Claro. los jueces sabrían con quién están trabajando, Claro. cuál es el perfil de cada uno de los padres, y los chicos dejarían de sufrir Pero, estas historias eternas. Fátima, en este caso, hizo declaración como testimonial la madre de los chicos, ¿verdad? Sí, correcto. Está bien. Bueno, eso es un paso importante. Después vinieron las declaraciones de los chicos. Sí. Menores de edad. Sí, menores de edad, correcto. Bueno, en Cámara Gesell. En Cámara Gesell. Correcto. Y después llega el momento de la justicia, cuando Sí. absuelven a Sí, este hombre. Pero correcto. pasaron muchos años, desde Muchos. la declaración de la madre de los chicos, la Sí. ex esposa de este hombre, Sí. los chicos, y sobre todo el testimonio del que recién estábamos viendo, me parece que fue el relato como más duro, ¿no? Contra el padre, me da la sensación. Absolutamente, ¿verdad? porque tampoco el chico sabe cómo recomponer su relación Bueno, con el claro, papá. ¿cómo ahora. haces? Esta es la realidad. ¿Y Él cómo mismo haces? dice, entiendo si no me quiere ver más, Y- entiendo si no me quiere... No, el padre no dice eso, por supuesto. No, desde porque ya, él sabe que seguramente. el hijo no es el culpable de esta situación. Ahora, pregunto. Sí. Sin Sí. condena, 3 años presos. Ya Sí. es Sí, una claro. enormidad Sí, estar terrible. preso sin condena 3 años. Sí. Que no se lo devuelve nadie. Ahora, Nadie. pregunto lo siguiente. ¿Puede ir ahora alguien preso? Digo, es una locura pensar que algún juez puede ser recusado que tomó la decisión, que el chico puede ir preso, que la madre puede ir preso. Pregunto. Debería suceder, pero ¿sabés qué pasa en estos casos? No lo tenemos hoy acá, Pablo Gisoni, que es el médico que pasó por toda esta Sí. historia, pero si lo tuviéramos sentado acá, si le vieras la cara, el grado de agotamiento que tiene ese hombre, ¿cómo le pedís que empiece de nuevo? ¿Sabés que terminan diciendo, no quiero saber más nada? Ya se supo la verdad, lo que quería era que se supiera la verdad. ¿Sabés lo difícil que es volver a empezar y decir, ahora soy yo el que voy contra la madre? Claro. Que debería ser Y que por el- contra por el los otro jueces. hijo, por el otro hijo, Claro, ¿no? pero no Porque solo uno contra la menor. madre, debería ser contra los jueces. Señores, la justicia no tiene consecuencias. Hasta que no tengan sanciones reales, estas cosas no se van a trabajar debidamente, porque la perspectiva de género hoy está cruzando a la justicia completamente. O sea, a la madre hay que creerle porque es mujer. Solo porque es mujer. No se le hacen pericias, solo es su relato. Es difícil. Es difícil. ¿Entendés? Que no hay una respuesta hasta que no entendamos que hay que periciarlos a los dos inicialmente para salvar y proteger a los pibes. Prioridad. Porque Sí, son eso los sin que duda. son los más indefensos de No, toda la eso sin situación. duda. Y los jueces, cuando entiendan que tienen que responder por esto, van a prestar atención y van a ocuparse mejor de toda esta temática.